Hola amigas y amigos de RIT TV, de Contrarreloj, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa. Me encuentro con mi queridísimo amigo Darío Mendoza Atriano, quien el día de hoy me acompaña a este recorrido. Nos encontramos expresamente en lo que es el Parque España, un parque muy tradicional también aquí en la colonia Condesa. Es una historia formidable lo que tiene esta zona, porque además es una de las más visitadas por todos los extranjeros a nivel internacional. Este parque inicialmente era la entrada, si no me equivoco, del hipódromo y del Estado Nacional. ¿Por qué se llama Parque España? Expresamente porque aquí jugaba un club de fútbol que compitió en aquellas épocas con el América y con muchos clubes de fútbol, que se llamaba Club Real España. Real España. Y aquí estaba un estadio de fútbol en esta zona. Platícanos la historia. Bueno, más que la historia, algunos tips básicos para nuestros amigos. Esta era la entrada propiamente de lo que era en aquel entonces el hipódromo. Por eso la colonia ahora es el hipódromo Condesa. Una parte se llama hipódromo Condesa porque era parte del hipódromo. Aquí era la entrada al hipódromo y a partir de aquí hacia la zona era donde ya estaba el hipódromo. También había un estadio donde jugaba el Real España justamente, y bueno, tiene una tradición donde los españoles aquí, los exiliados también hicieron aquí algunas cosas, entre otras un monumento a Cárdenas, que es más bien como más que Cárdenas es una mano, es una semblanza, es un símbolo que tiene la mano abierta en señal de bienvenida para los exiliados españoles, ¿no? Entre otras cosas. Y hay datos muy interesantes aquí en la colonia. Y efectivamente, a ver, Lázaro Cárdenas era el encargado, o más bien le brindó una mano en la cuestión de la Guerra Civil Española con el general Franco en aquella época. Era el encargado de traer a los refugiados españoles y les dio asilo. Y en agradecimiento a los refugiados españoles le construyeron este monumento. Fue inaugurado este parque en 1921. 1921. Por los generales específicamente. Correcto. Y el arquitecto José Luis Cuevas, que es homónimo del pintor que ya murió, también hizo el Parque México y hizo aquí este parque. Y directamente tenemos este parque en beneficio de todos los colonos y toda la gente de aquí de la Condesa. Y algo muy curioso que tú nos quieres platicar en esa época de los generales y de la hija de Plutarco Elías Calles. Sí, fíjate que un dato histórico es que en este parque, enfrente, en la calle de Guadalajara, está la casa de la hija del general Máximo, Plutarco Elías Calles. Ella estaba casada con otro personaje que era el secretario particular de 3 presidentes, lo que se conoció como el Maximato en aquel entonces, que era Álvaro Obregón, Calles y Portes Gil. El tipo se pasó 3 periodos como particular de los presidentes y bueno, tenía una casa muy padre aquí en la Condesa. Y bueno, nada más estamos rememorando el maximato de que siempre hay la tentación de durar 3 periodos, de tal manera que comentábamos hace rato con Rolando, ¿no? De que decían... En el Zócalo. En el Zócalo decían, ¿no? En el Zócalo capitalino, amigas, amigos, decían, cuando llegaban a visitar, sí, aquí vive el presidente, señalando el Palacio Nacional, pero el que manda vive enfrente. El que manda vive enfrente. Es decir, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles. Así es. El que vivía enfrente. Ajá. Portes Gil era el presidente, supuestamente. Muy similar o cualquier parecido con la realidad. Le habían dado el bastón de mando. Le dieron el bastón de mando y específicamente a Portes Gil, pero después se lo regresó. Es lo que quiere hacer López Obrador, imponer a Sheinbaum para después él regresar con su maximato. Con su andimato. No, el andimato y sobre todo lograr perpetuarse en el poder mientras tenga vida
el personaje oscuro de la historia de México, López Obrador. Esa es la fascinante historia del Parque España, es muy bonito, es como un relativo parque anexo al Parque México, sí. El Parque México es mayor. Lo curioso es que aquí hace muchos años había un lago artificial que después lo quitaron, había un laguito muy bonito, ahí cerca de, ahí cerca de lo que es expresamente el monumento a Cárdenas. No, pero te lo estoy dando por si ibas a comentar algo. No, adelante. Fíjate que además este es un parque muy lindo porque mucha gente viene a caminar en las tardes, en las mañanas. Lo que decías de los extranjeros, la tradición, la verdad es que aquí tenemos muchos amigos de distintos países que incluso se vienen a vivir aquí porque es muy tranquilo, es caminable, es una zona muy bonita para vivir. Tengo el privilegio de vivir desde hace unos años por acá, muchos años, y ha sido un remanso para venir, platicar, caminar, los restaurantes, etcétera, etcétera. Sí, bueno, la Condesa es una de las colonias más tradicionales, ya lo hemos dicho y lo hemos platicado, pero recordemos que aquí estaba la Condesa de Miravalle, todos estos eran sus terrenos y tenía su hipódromo privado, por eso, bueno, y después murió y todo, y ya les he dicho que la Condesa de Miravalle no hay ninguna fotografía, ni ningún retrato, ni nada de ella. Ella tenía la convicción de que si la retrataban o específicamente la grababan, le iban a robar el alma, como aquella época se estilaba. Si había alguna situación. La esoteria de nuestros personajes. Oye, y entonces ya nos va a robar el alma, pero López Obrador, por estar aquí hablando y hablando mal de él. Aquí en el video. Imágenes. Sí, definitivamente el Parque España es muy bonito, tiene mucha tradición, es más pequeño que el Parque México, pero la verdad es que aquí pueden ustedes venir a disfrutar a la familia, también eventualmente se pone una feria de juegos mecánicos aquí adelante. Tenemos una iglesia pequeña de Guadalupe, una capilla que de Guadalupe. Es una capilla, pero es muy simpática porque tiene, tú pasas y no parece iglesia, parece así una museo, construcción, no parece una construcción muy moderna. Ajá. Pero luego ya te asomas tantito y hay una pasadiza, una bajada y ahí entras a la capilla de Guadalupe. Pues ya lo escucharon, amigas y amigos, aquí con Darío Mendoza y un servidor. Estamos aquí en el Parque España, en la Condesa, platicándoles la historia de todo este merequetengue llamado Ciudad de México. Ciudad de México, saludos a la Q, que hoy no pudo venir. La Q no pudo venir, le mandamos un fuerte abrazo, ya se nos enfermaron dos. Ya se nos enfermó Alice y ahora se nos enfermó la Q. Te deseamos también, al igual que Alice, una pronta y estupenda recuperación. Vamos un corte, amigas y amigos, y regresamos a la mesa, tanto Darío como un servidor, a la mesa de análisis en el programa que ustedes conocen. Gracias, nos vemos. Con el gusto y placer de saludarles, transmitiendo su programa a través de RIT TV, Contrarreloj. Sean bienvenidos todos a esta nueva emisión de un nuevo capítulo de Contrarreloj. Y saludo como todos los martes a mi queridísimo, entrañable y nunca bien ponderado conocedor de la historia, excelente analista político y gran ser humano, mi amigo querido Darío Mendoza. Bienvenido, querido Darío. Abre tu micrófono, amigo, porque anda de viaje Darío, pero ya llegó. A ver. Ando de viaje, así que sí, oyen un poco de ruidos porque estoy aquí en una escala en el aeropuerto. En un aeropuerto aquí muy bonito en Centroamérica, así que saludos. Pero como cada martes, los saludo a todos con gusto, Rolando. Un gusto y placer saludarte, querido amigo. Pues vamos a entrar de lleno, ¿qué te parece? De lleno a los temas nacionales, a lo que le importa a la gente, a lo que está pasando, a lo que está sucediendo. La verdad es que traemos como cada martes temas fundamentales, interesantes, que de verdad yo no sé este gobierno cuándo va a terminar, se me ha hecho eterno, ha destruido a México constante y reiteradamente, y la verdad es que este tema no está de más platicárselos y decirles porque nos va a afectar a todos los mexicanos. Deuda histórica del gobierno de López Obrador, el gobierno más endeudado. A pesar de que la crisis que él mismo ha generado, querido Darío, López contrae una deuda en el próximo presupuesto de egresos de la Federación en el año 2024 de 1.9 billones de pesos, que significa el 48.8% del total del Producto Interno Bruto.
Prácticamente casi ya estamos arañando el 50%. De seguir en este ritmo de gasto, estaremos llegando al final de su sexenio entre 6.5 y 7 billones de pesos. Ningún gobierno había pedido tanta deuda. Y para los que les gustan las comparaciones, querido amigo, en el gobierno de Felipe Calderón se endeudó en 35.6% del Producto Interno Bruto. Con López Obrador, el 48.8%, es decir, casi 14% más y casi llegamos al 50% de endeudamiento del Producto Interno Bruto. Hoy, amigas y amigos, Darío, cada mexicano ya debe 120,000 pesos y podrán decir, no, yo no debo nada, ni al de la tienda, ni al de abarrotes, yo por eso no me endeudo. Su gobierno, el gobierno del macuspano, los está endeudando. Prácticamente de cada 100 pesos que va a gastar el próximo año, casi 22% son con deuda. Es una deuda impagable, una deuda histórica que desde hace 30 años no se veía. Amigas y amigos, Darío, de los 9.06 billones de pesos que el gobierno espera tener de ingresos el siguiente año, 1.9 vendrán de deuda. El gobierno solventará prácticamente de los mexicanos, de su deuda de cada uno del ingreso per cápita, casi 22%. Y esto fue aprobado, querido Darío, el viernes pasado, prácticamente hace unos días, en la Cámara de Diputados, la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación para el siguiente año, la cual contiene gravemente un endeudamiento histórico que desde hace 30 años, es decir, por allá de la época de López Portillo y Luis Echeverría, no se veía. Diversos economistas y organizaciones han señalado la falta de una reforma fiscal progresiva para hacer frente a las necesidades y obligaciones del gasto. Aquí lo grave, querido Darío, es que desde la entrega del paquete económico del 2024, los focos rojos se encendieron al observar que el gobierno propuso unos requerimientos financieros del sector público, los famosos RFSP, de 5.4% del Producto Interno Bruto, un nivel récord que hizo recordar que hace falta un ajuste fiscal a las finanzas públicas y que, ojo, López Obrador no sabe manejar la economía. Ante este requerimiento financiero del sector público, que son las necesidades que en el transcurso de la función pública requieren todas las dependencias, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, ha indicado en diferentes ocasiones que esto sería algo de una sola vez, lo cual es falso, porque ya lo han hecho en otras ocasiones, y que es para poder darle conclusión a las megaobras de este sexenio, como el Tren Maya, que pidió 120,000 millones de pesos más este presupuesto próximo, y dice Llorio, y así no heredar a la próxima administración proyectos inconclusos de infraestructura, lo cual casi me orino de la risa. El tema de la deuda es un tema que resalta. Traemos un déficit ya fiscal que lo hemos platicado, que se está presentando de 5.4% en la proyección del 2024. Ajá, que contiene 3.5 porcentuales que son proyectos principalmente de inversión, que no se está logrando concluir en el 2023 y se tiene que cumplir en el 2024, dijo Rogelio Ramírez de la O. Pero bueno, aquí los propios diputados en esta maratónica sesión dijeron que son antojos y berrinches del macuspano. Ali Núñez, la diputada de Acción Nacional, llamó a los diputados a no aprobar el endeudamiento que necesita el habitante de Palacio. Agregó que el presupuesto y el presidente no hay dinero que le alcance, necesita billones de pesos para mantener sus programas clientelares electorales disfrazados de asistenciales. Y aquí lo más grave, querido Darío, es la deuda que ya tiene cada mexicano. Es el déficit fiscal que estamos adquiriendo, el cual nos hace saber que estamos ante un terrible manejo de la economía y que Morena, con su mayoría aplastante que ya se está discutiendo en el Senado, ha aprobado la cifra más alta de 30 años en deuda pública. Y así lo ha dicho
el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, que es una deuda la peor de los 30 años. Y ahora bien, estamos hablando de que será turnado al Senado con 260 votos a favor, 183 en contra y una abstención. Lo aprobaron los morenistas, sus comparsas, el Verde y el Partido del Trabajo. Y fíjate, Darío, hubo 700 reservas en esta discusión. Entonces, estamos ante una deuda atípica que, si bien es cierto, todos los presidentes se han endeudado, Peña Nieto, el propio Felipe Calderón. Peña Nieto llegó casi a un 38% del Producto Interno Bruto. Nadie lo había hecho tan escandaloso, tan soez, tan burdo, como lo hizo ya hoy el bandido de López Obrador. Porque si bien es cierto, recordemos que hay 3 fuentes de financiamiento del presupuesto de la Federación. El primero de ellos obviamente son los impuestos. El segundo son los excedentes o las ganancias petroleras, que ahora ya no hay mucho, porque le están metiendo dinero bueno al malo, con el billón de pesos que ha perdido Pemex. Y el tercero, bueno, impuestos especiales y una serie de cosas, y todos los servicios de uso que cobra el gobierno, ¿no? Que si vas a tramitar un acta, bueno, obviamente en el supuesto, pues, o sea, comparando los gobiernos locales al gobierno federal, o sea, todo lo que pagas en derechos y todo esto que se tiene que ver. Y bueno, es una deuda que pues tenemos que estar pendientes hacia dónde va, qué dice la Cámara de Senadores, porque se supera todos los pronósticos. Los economistas están preocupadísimos porque la Cámara Baja va a tener que aprobarla antes del 15 de noviembre, es decir, el Senado, para que pueda ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué piensas de esto, querido Darío, amigo, que anda de gira artística de su trabajo y anda en un aeropuerto, como lo pueden ver ahí al fondo? Gracias, Rolando. 2 cosas me vienen en este momento. Recuerdan que en 2018 había un candidato a la presidencia que se comprometía a no aumentar la deuda, a no aumentar los impuestos. Eran como las proclamas de aquel entonces que iba y que no iba a poner en riesgo las finanzas públicas, ¿no? Con los programas porque de acuerdo a los números que él traía, pues se podía hacer todo el gasto que él tenía en mente sin necesidad de endeudarnos, cosa que no obviamente no está ocurriendo. Como dicen, el segundo punto que quiero reflexionar es que normalmente los políticos prometen mucho y luego ya en gobierno puras promesas en campaña y después puras excusas, ¿no? Para no cumplirlos. Hay otro dato interesante aquí, que es que, bueno, obviamente se pueden acabar todo nuestro dinero, como dicen, este modelo político económico que se está imponiendo resulta muy bueno hasta que se acaban el dinero de todos y entonces empieza la quiebra del país, ¿no? Es importante señalar que es muy difícil que una empresa de gobierno sea exitosa, ya que depende de los que la manejan, y si los que la manejan no tienen experiencia en ello, pues vamos a tener muchos errores. Pero si además no es su dinero, es decir, si quiebra o no quiebra la empresa, gana o no gana, no les importa porque los recursos no son de ellos. Es como si a ti nos dieran un negocio que no tuviéramos que poner nada de dinero, que todo dependiera de la bolsa de otros, y si quiebra o no quiebra nosotros no vamos a pagar nada. Entonces la irresponsabilidad está ahí a la vista de todos, ¿no? Es parte de estos modelos populistas que tenemos prácticamente en toda América Latina, y cuyo resultado lo hemos visto una y otra vez, es que el siguiente gobierno va a enfrentar una crisis de déficit, de falta de dinero, de una quiebra económica, y que allí pues vamos a ver, pueden echarle la culpa a todo el mundo, hasta los extraterrestres, ¿no? Como puede ocurrir siempre en estas cosas, decir que si nunca tuvieron la culpa ellos, sino que siempre podrán echarle la culpa a Estados Unidos, como se hizo en la reunión de ayer, donde muchos países populistas se reunieron en México
Y la culpa de toda la debacle y de toda la migración y de toda la pobreza de América Latina no es de ellos, es nuevamente de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que culpar a todos, no tener responsabilidades y gastarnos el dinero de todos, y ese es el mundo perfecto para ellos. Una enorme irresponsabilidad. Y aquí lo que me salta, querido Darío, es que siempre López Obrador ha presumido a toda costa que no, que él no ha endeudado al país, que de ninguna manera, que esto es un asunto que él no ha pedido deuda, como tú lo dijiste, pero nos está afectando durísimo. A ver, 120,000 pesos cada mexicano ya debe. Es lo mismo que hizo en la ciudad. Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, de ese entonces Distrito Federal, yo era legislador local, diputado local en la Asamblea Legislativa, y nos llamó sumamente y súbitamente la atención que incrementó en 1000% la Ciudad de México, una deuda impagable, que cada ciudadano de la Ciudad de México ya debemos por los siglos de los siglos, porque es una deuda que López Obrador es especialista en endeudar, porque a mayor deuda, más número de pobres, más fábrica de pobres. Ya echó a andar la maquinaria de la fábrica de pobres, y ese es el clavo perfecto: endeudarme hasta no pagar, deuda impagable, y así lograr generar más pobreza, mayor inflación, nulos empleos, estancamiento económico y volatilidad en todos los rubros de los precios de la canasta básica. Y efectivamente eso nos está afectando a todos los mexicanos. Nos afecta porque, si bien es cierto, todo el mundo diría, bueno, a mí qué me importa la ley de ingresos y la deuda que adquiera, yo no le debo a nadie. No, es que no es así. Tú como ciudadano de este país, tu presidente en tu gobierno ya te endeudó. Por eso el 98% de los venezolanos vive en pobreza extrema y solamente el 2% ha llegado al régimen, vive en bonanza. ¿Por qué? Porque directamente los endeudaron. Y ahora, ¿cuál es la ruta del paquete económico, querido Darío? Bueno, pues cada año el Congreso de la Unión se preparó o se prepara para analizar, discutir y votar el paquete económico, el cual define el rumbo de la política fiscal del año siguiente, así como las prioridades del gasto. ¿Cuáles son las prioridades del gasto de López Obrador, querido Darío? Tren Maya, un proyecto que no va a recibir el gobierno mexicano en reciprocidad ni un solo centavo. Dos Bocas, que si bien nos va a refinar hasta el 2029. Y el aeromuerto, que ya le hemos dicho que pierde 26 millones de pesos mensuales, más todo lo que adeuda, pues las proyecciones no dan, ¿no? Y las proyecciones macroeconómicas que tiene este gobierno son muy altas. ¿Dónde quedó aquel 4% o 6%, entre 4 y 6% que había dicho López Obrador que íbamos a crecer? Solo quedó en el tintero, como al igual que dijo que los 10 pesos que iba a costar la gasolina si él llegaba al poder. Igual en letra muerta, ya se quedó en la fantasía de López Obrador y en su sueño guajiro tropical comunista populistoide. Entonces, yo creo que obviamente la gasolina va a seguir subiendo y va a seguir costando alta. Obviamente la canasta básica ya va a seguir subiendo, y por ahí, amigas y amigos, Darío, la pobreza laboral va a seguirse incrementando. Hoy está en 53%. La pobreza laboral, que es que nos matamos trabajando los mexicanos y ya no nos alcanza para lo mínimo indispensable. ¿Qué necesita el hombre de Palacio? Más poder, más dinero, más pobres y más personas a quien manipular y seguirles regalando dinero. Dinero que no es de él y que la gente, sobre todo los de la tercera edad, dicen que es de López Obrador. Esto es falso. Esto es un apoyo que es constitucional, que ya fue aprobado por todas las fuerzas políticas. Solventar este nivel de deuda de casi 7 billones de pesos cuando acabe su sexenio va a convertir a López Obrador como el presidente que más deuda ha adquirido en los últimos 30 años del país. Y sí, estamos ante una nueva realidad, una realidad que nos está convirtiendo en títeres del sistema, marionetas del obradorato, porque, como yo les he dicho, el ratón que va a comer queso constante y reiteradamente de forma gratuita y al final no sabe por qué es gratis el queso,
Lo mismo pasa con los regalos y el endeudamiento que está haciendo López Obrador y los proyectos improductivos que no van a generar ni un peso. Al final, el ratón muere por la trampa y ahí queda, a pesar de que estuvo comiendo queso muchísimo tiempo. El queso es el regalo que da López Obrador. Yo no estoy en contra que se dé el dinero a las personas de la tercera edad, pero tiene que ser a través de estudios socioeconómicos sólidos y reales. No indistintamente que hay gente que no lo necesita y sin embargo lo recibe en colonias caras de la Ciudad de México, o en provincia, en Monterrey, en San Pedro Garza, o en Zapopan, en Guadalajara, donde reciben pensiones jubilados de Pemex, de CFE, ganando 300,000, 400,000 pesos, y todavía reciben el apoyo. Ese es populismo y cortoplacismo, porque no resuelves de fondo el problema de la pobreza. Es una nueva forma de engañar a la gente, y luego dicen, es que me lo devuelve de mis impuestos. No, ni siquiera es de los impuestos, ni siquiera es de ahí. Se trata de deuda, pero olvidémonos un poco que solamente representa 22 millones de apoyos, querido Darío, amigas y amigas, 22 millones de apoyos a las personas que les regala el dinero. Lo que realmente está absorbiendo, chupando y gastando la mayoría del presupuesto de egresos de la Federación y de la ley de ingresos, bueno, de lo que reciben, es nada más y nada menos que los proyectos Dos Bocas y Tren Maya. Y obviamente el Chaifa, que tiene que ser subsidiado. Sin contar lo que pierde Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, que ya también tienen que ser subsidiados. Y esto nos está orillando a una escalada de endeudamiento y un retorno sin salida, que vamos a llegar a un momento de que ya no va a haber dinero y, como se los he dicho, las pensiones en el año 2028-29 peligran. Si a esta deuda y este presupuesto le sumamos, querido Darío, que ya se terminó el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que eran las reservas que desde Cedillo teníamos, que obviamente eran para cuando hubiera una descompensación justamente en lo que se gasta y lo que se ingresa de impuestos y todo esto, pues ya no hay ese dinero, ya se lo agotó, ya se acabó todas las reservas del país que desde Cedillo teníamos. Por eso está rascándole. Y el impuesto a los ahorradores, ¿qué tal el impuesto a los ahorradores? Pasamos de 0.4 a 1.4 y esto nos hace que vas a desincentivar el ahorro o lo estás inhibiendo, lo estás rechazando el ahorro al poner ese impuesto. Es correcto, Rolando, el ahorro ya sufrió, los que ahorran van a sufrir un nuevo impuesto. Y mira, me viene ahorita todo lo que comentas es que ahora los niños mexicanos que nazcan, además de acta de nacimiento, les tendrán que entregar su acta de deuda, no su tarjeta de deuda pública. A los pobres ya los empeñaron en su futuro, a los que vienen en camino. Entonces, así este gobierno populista donde se gasta el dinero de todos de una manera irresponsable. Y claro, puedes ignorar la realidad mucho tiempo, pero hasta que llega el momento que se vuelve una crisis, porque la realidad siempre te alcanza, mi estimado Rolando. Claro, y en definitiva, al final López Obrador va a seguir endeudando a México, y si gana Claudia Sheinbaum, pues vamos a seguir con el mismo nivel de deuda. ¿Y hasta dónde vamos a terminar todo esto? Bueno, pues es gravísimo. Miren, yo les quiero decir el nivel de deuda de los demás presidentes. Pues han sido billones de pesos también, pero no a ese grado tan exagerado. Por ejemplo, creo que con Peña fueron 3 billones, con Felipe creo que fueron 2 cachito. Entonces, bueno, hay que ver las cifras comparativas, porque si tomamos obviamente los requerimientos de la administración pública, bueno, pues a lo mejor se puede elevar más. Pero es cierto que es irresponsable, es una deuda impagable y es una deuda que nos va a condenar como país, porque si a eso le sumamos que hay estancamiento económico, pues a estos cuates les quedó enorme la silla, sobre todo al bandido del Macuspano, y queda claro que obviamente no sabe gobernar, no tiene las diligencias, ni los tamaños, ni las cartas credenciales para asumirse como líder de un país y sacarnos del atolladero.
criticaron que por la pandemia no crecíamos, pero antes de la pandemia, el primer trimestre, la economía tuvo un bajón de menos 0.01%, y así nos fuimos con trimestres negativos. Llega la pandemia y es el pretexto ideal para López Obrador para decir, bueno, es que fue la pandemia, y por eso se perdieron miles de millones de pesos y cerraron 8 millones de pymes. A ver, las pymes aportan a este país el 43% del Producto Interno Bruto. La pequeña y mediana empresa aporta eso a la economía nacional. ¿Qué va a pasar? Muy simple, que vamos a llegar a que como no se apoyaron a las pymes y cerraron 8 millones de pymes, pues ya no hay economía, querido Darío. Te escucho. Así es, estamos en un barril sin fondo. Me temo que va a terminar el sexenio y el siguiente es el que va a enfrentar todas las consecuencias, va a pagar los platos rotos y gane el frente o la alianza que gane, la realidad nos va a alcanzar. Es inevitable, como sucedía en cada sexenio populista, cada sexenio se rompía el país y entramos en una crisis. Vamos para allá, está cantado, y es evidente que los actores no están viendo toda la dimensión, algunos de los actores políticos, que conlleva tener un gobierno populista que es aborazado, ¿no? de poder, aborazado de comprar el voto, aborazado de querer mantenerse en el poder por el poder mismo. Peligro a la puerta y a la vista. López Obrador nos endeuda. Los mexicanos desde pequeños van a traer una cartilla de endeudamiento, un carnet de que se debe deuda interna y deuda externa, lo cual hace que México esté en grave peligro con un presidente que gasta más de lo que tiene. Y eso nos está endeudando sobremanera. Vamos a un corte, querido Darío, y vamos a recibir con muchísimo gusto, que ya está recuperando de salud, a mi queridísima amiga Alice Galván, que nos mandó su cápsula. Ya el próximo programa la vamos a tener en vivo, de Políticamente Incorrecto. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Rolando, Darío, feliz de estar una vez más con ustedes en este espacio de Políticamente Incorrecto. Hoy además vamos a tocar un tema interesante. Ya les he dicho bastante por aquí que a mí me gusta desenmascarar todas las mentiras de unos pocos que bajo falsos consensos, y eso hay que aclararlo, falsos consensos, que no han nacido del debate público, pero ellos dicen que han nacido de la gran mayoría, pero en realidad es de unos pocos que llegan a imponer, que no han abierto el espacio al diálogo, al debate y a la confrontación de ideas, pretenden imponer su pensamiento, sus ideas, su ideología, y al final terminan por socavar las democracias, porque en las democracias cabemos todos. En las democracias no todos pensamos igual, pero justo la política en la democracia es el arte de negociar, el arte de encontrar los puntos en común y sobre eso construir. ¿Qué pasa hoy? Pues a quienes nos dedicamos a generar conciencia de la verdad, de quienes sí defendemos todavía ciertos principios y ciertos valores fundamentales y trascendentales que nos permiten vivir en orden, que nos permiten vivir en sociedad y que nos han permitido salir adelante como país. Hoy somos censurados, hoy somos callados, ¿no? Entonces creo que es bien importante que a través de estos espacios nos dediquemos a contrarrestar a quienes han impuesto una dictadura, ¿no? Y articular esfuerzos con todos los que pensamos como nosotros para que cada vez seamos más la voz de los valientes, de quienes defendemos el sentido común. ¿Qué pasa con el espectro político hoy en México? Yo creo que desafortunadamente los políticos humanistas que tenían en el centro de su actuar a la persona se fueron comprando ese falso discurso de la izquierda y dieron un paso atrás con miedo. Y no solamente dieron un paso atrás con miedo, sino que yo digo que la izquierda estiró la liga demasiado y entonces todas las ideas conservadoras y todo el espectro político se fue recorriendo hacia la izquierda, ¿no? Y
nos quedamos callados, ¿no? Y entonces ahora cualquier persona que se atreva a defender los valores de Occidente, entonces es considerado, tachado y etiquetado inmediatamente como ultra, ¿no? Y además no solamente es el ultra, sino que es el enemigo a vencer, el enemigo a silenciar, la persona que tiene que ser sacada del debate público. Y eso es muy grave, porque como les digo, termina socavando con las democracias y con las libertades, ¿no? Me parece que además hay dos grandes errores. Es absurdo hoy en este país querer sacar a la izquierda con propuestas de izquierda que abanderan las mismas ideologías, porque pues creo que es un error identificarse como de centro. Las ideas se tienen y estás comprometido con tus principios, sí o no, y no tienes que tener miedo de decir, bueno, sí, mis ideas son conservadoras y soy un conservador, y un conservador, ¿qué es lo que busca? Preservar aquello que es bueno, continuar con aquello que nos ha dado nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro espacio de convivencia y de orden, ¿no? Y segundo, también es malo no respetar a los disidentes y a aquellos a quien piensan distintos. O sea, yo no veo como enemigo al que piensa distinto a mí. Al contrario, creo que hay mucho que aprender de él y mucho que construir. Entonces tenemos una gran batalla en común hoy en día. Uno es desmantelar a este gobierno autoritario y socialista que representa López Obrador y Morena. Ya lo tocarán más adelante en este programa, pero la reunión ayer en Palenque, pues dice que para hablar y solucionar los temas migratorios, por Dios. O sea, con los dictadores de Latinoamérica, ¿qué vas a solucionar en temas migratorios? Ellos han provocado que en sus países miles de ciudadanos tengan que salir huyendo porque no tienen que comer, porque no tienen medicinas, porque no tienen empleo, porque no tienen libertad. Que no vengan los dictadores latinoamericanos a querer decir en México que vamos a solucionar el tema migratorio. Ese fue el discurso y la bandera que pusieron. Pero la realidad es que vinieron a ver cómo consolidar esas mismas dictaduras ahora en México con el siguiente gobierno en el 2024. Creo que nos une también el amor por México, nos une el compromiso de no permitir que un gobierno autoritario se quede en el poder y acabe con nuestras libertades. Somos conscientes, como digo, de la pluralidad de pensamiento y respetamos a quien piensa distinto, pero sí requerimos un pronunciamiento claro de que se va a defender la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de asociación y de conciencia, y que no por defender los valores cristianos, por no defender los valores de Occidente, por no defender la vida, la familia y las libertades fundamentales, vamos a ser considerados ultras y nos van a sacar del debate y la construcción política, ¿no? No pueden levantar la mano y asumirse líderes a favor de la democracia y la construcción de la paz, pero al mismo tiempo levantar la mano del pañuelo verde y festejar que las madres pueden matar a sus hijos en el vientre desde que son indefensos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los que defendemos estas políticas? La vida, la familia, las libertades fundamentales, la libertad religiosa, la libertad de expresión. Pues que somos personas conscientes de lo que vale. No somos ultraderecha, yo digo, somos patriotas. Y velamos por los intereses de nuestra nación y queremos que se solucione la pobreza, que se solucione la inseguridad en nuestro país, queremos un México digno para todos. Al mundo en general le molesta que uno sea de una sola pieza y la izquierda y el centro progre quieren que todos seamos políticamente incorrectos y nos quieren callados. Y no podemos ser políticamente correctos, hay que ser correctamente políticos, aunque eso tenga un costo electoral, porque lo que vale aquí son los principios, porque las causas son por las que uno quiere asumir un cargo público para defenderlas, para protegerlas, para impulsarlas. La democracia no puede vivir sin la verdad y sin la libertad. Tenemos una deuda y una responsabilidad enorme frente a retos mayúsculos que es tiempo de afrontar sin tibiezas, con inteligencia, con estrategia, con el corazón y al final también con la fuerza de la unión porque es por nuestro país, ¿no? Apostar no por la polarización, sino por la unión, por la voluntad y el trabajo para seguir fortaleciendo a nuestras instituciones, a nuestra democracia y siempre con la firme convicción de no callarnos tampoco. No vamos a ceder frente a los principios que nos dan y que nos han dado siempre un México libre, un México honesto y un México del cual sentirnos orgullosos. Entonces, por más que algunos cuantos nos quieran tachar de ultras, no nos vamos a callar y no vamos a defender lo que verdaderamente creemos. Ahí están las palabras de mi querida Alice, como siempre atinadísima, brillantísima, igual que la Kio cuando participa. Siempre muy objetivas, muy certeras. Este tema de hay que ser correctamente políticos y no políticamente incorrectos, como nos quieren
hacer creer. Y hablando de eso, querido Darío, ¿qué te parece nuestro siguiente tema? De verdad, está que arde todo lo que estamos platicando el día de hoy. Ahí te va. Sigue la defensa del Poder Judicial. Y este tema de veras que no lo vamos a acabar de agotar mientras se siga agandallando López Obrador. 13 de 14 fideicomisos y la marcha del fin de semana del domingo prácticamente a favor del Poder Judicial tiene razón de ser. López Obrador se está robando 15,488 millones de pesos que de forma discrecional, sí, así como lo escuchan, nadie va a saber dónde está, dónde llega, hacia dónde se gasta ese dinero. Lo más probable es que se vaya a la campaña de Claudia Sheinbaum y a la campaña de Harfuch en la Ciudad de México, si es que él es el designado, que todo parece indicar que sí, y va a haber un dispendio escandaloso de recursos. Ahora, los trabajadores, la gente, los ciudadanos, en una marcha que dice el gobierno capitalino en voz del porro de Martí Batres, que fueron 8,000 personas las que marcharon, lo cual es completamente falso. Fueron alrededor de 60,000 personas que marcharon. Las consignas fueron: yo sí trabajo, no vivo en un palacio. Abogados dirían que nunca en la historia de México, en el Poder Judicial, muchísimos abogados que se dieron cita, habían marchado en contra de un presidente. Es una movilización histórica. La dictadura, lo totalitario, el fascismo populista comunista se asoma a nuestro país con este presidentucho que no hace otra cosa más que atacar a quien le hace sombra y a quien le marca la línea de la defensa férrea de la Constitución. La Constitución no se toca, López, para que lo escuches. Un pleito con un grupo de ministros de la Suprema Corte terminó por sacar a la calle a miles y a miles de personas el día domingo que marcharon del Monumento a la Revolución al edificio de la Corte y se detuvieron en los balcones de Palacio Nacional. El cobarde matoncito no estaba en México, estaba en Palenque, Chiapas, su ciudad predilecta, haciendo enjuagues con Nicolás Maduro. Y así una cascada humana que avanzó por 5 de mayo y desembocó en el Zócalo, cantó el himno nacional y coreó consignas en defensa de sus derechos y en protesta en contra de un presidente que, según las pancartas que ondeaban bajo el sol ardiente, ha decidido tratar a los trabajadores y a los propios ministros y al Poder Judicial, que es el garante de la Constitución, como si fueran sus empleados. Luego de fracasar en sus intentos de imponer una presidenta de la Corte como Yasmín Esquivel, la ministra esposa de Riobó, su contratista favorito, aquel que le dio el Chaifa y aquel que le está dando la reconstrucción de la línea 12, es su esposa de José María Riobó, su contratista. Pues ella la quiso imponer y no le salió el tiro por la culata. ¿Qué piensas, querido Darío? Fíjate que está en la columna que escribo en algunos medios, comentaba hoy que muchas elecciones, como la elección presidencial que viene, se definen por un eje que parte de la población o la elección en dos cosas. Por ejemplo, en cambio o continuidad. Esa es una forma como va a ocurrir en el 2024. La otra es que a veces la gente vota por un candidato y no tanto por el partido que lo representa. A veces vota por el partido y no tanto por el candidato. Pero lo que acaba de ocurrir con la Corte hace que el eje de la próxima elección presidencial muy probablemente sea una disyuntiva entre dictadura o democracia. Ese es el nuevo elemento que se está agregando. ¿Por qué? Porque, como lo comentamos la vez pasada, la pretensión de restaurar el poder ejecutivo, el hiperpresidencialismo, como el que tuvo en México en el siglo XX, es una tentación que existe, es algo que se está haciendo deliberadamente. No hay una transformación en el sentido de una evolución, sino una involución.
estamos regresando a una etapa en donde con militares y con generales y con un solo hombre se dominaba el país. Entonces, esta restauración del presidencialismo es semejante a una dictadura al estilo Calles, como lo comentamos la otra vez, y con el asunto de los ministros y el choque con la Suprema Corte, nos enfila ya eso, pues justamente ya tengo al Poder Ejecutivo, ya tengo el Poder Legislativo, ahora me falta engullirme al Poder Judicial, y constituye ya, ¿para qué haces elecciones? No, mejor ya cambias la Constitución y te sigues de frente convirtiendo todo en un totalitario. ¿Para qué gastas? O si vas a poner a alguien en el organismo electoral, pues pones al perfil como Bartlett, como pasaba en los 80s, ¿no? Que él contaba los votos y él hacía que se cayera el sistema. A esas son las ilusiones que pretenden. Ahora bien, yo creo que en lo que vimos el domingo pasado es esta reacción de trabajadores, de ciudadanos, de clases medias, en donde ya ven el peligro, como un cuerpo cuando se siente amenazado y empieza a tener sus reacciones, empieza a tener esta inmunidad natural que da la sociedad mexicana para decir en esto no podemos tolerarlo, así como se defiende al INE, instituciones autónomas. Es evidente que se requiere defender este contrapeso y este poder para que los tres poderes se mantengan. De lo contrario, si esta ilusión de querer concentrar todo en una sola persona, pues es algo que está caminando en la mente de unos, pero que no puede caminar en la mente de todos los mexicanos. ¿Sabes qué más me dio gusto, querido Darío? Que el ministro presidente, uno de los ministros de la Corte, José Luis Alcántara Carrancá, además de familia de toda la vida, su padre fue ministro, él es ministro, etcétera, de toda la vida de estar en el ámbito judicial, salió a marchar, fue el único ministro que se plantó, y déjenme decirles un dato curioso, José Luis Alcántara Carrancá fue presidente del Tribunal Superior del entonces Distrito Federal a propuesta de López Obrador, presidente de ese organismo en el Distrito Federal, el cual me honraba yo con su amistad, porque varias veces comí con él, con el ministro hoy de la Corte, y López Obrador lo propuso presidente y presidió durante todo el gobierno del Macuspano, presidió la Suprema, el Poder Judicial del Distrito Federal o el Tribunal del entonces Distrito Federal. ¿Cómo ves, querido Darío? Bueno, ¿recuerdas que la semana pasada comentaba que se requería esta vocería, esta imagen de los jueces, de los magistrados, dando su versión de los hechos? Y ya hoy la ministra Piña hizo un comunicado frente a todos los jueces donde establece claramente, primero, que el poder judicial, como ella lo visualiza, no es un adversario. Y creo que este mensaje es correcto, es decir, no tenemos por qué ver el país como adversarios de todos contra todos. Esta tentación de partir el país entre conservadores y liberales, entre fifís y chairos, es una tentación que lo único que alimenta es la debilidad de las instituciones y la debilidad del país. Creo que es necesario unirse en torno a lo mejor de nosotros mismos, en torno a nuestros ideales como nación, y dejar de estar destruyéndonos unos a los otros. Por eso me gustó el comunicado de la ministra, porque no entra al relajo de estar peleando unos contra otros, pero sí firmemente decir que este es un poder y que al Poder Judicial su deber es defender la Constitución, porque en eso se defiende a los mexicanos, y eso me pareció un mensaje muy bueno por parte de la ministra. Bueno, aparte, fíjate, otra cosa, la ministra Piña va a ir a comparecer, aunque no es su obligación, o sea, se va a presentar al Senado, porque senadores de oposición, es decir, del Frente Amplio, PAN, PRI, PRD, y los opositores morenistas le han pedido que vaya a explicar la funcionalidad de los 13 fideicomisos de 14 que quiere desaparecer el Macuspano. Y entonces la ministra dijo, no, yo me presento, eso es tener pantalones. ¿Te acuerdas cuando López Obrador no iba a entregar la medalla a Belisario Domínguez? Porque
Son opositoras y me van a gritar las senadoras Lili Telles, Xochitl Gálvez y Kenia López Rabadán. No, yo no voy. Bueno, pues Norma Piña, a sabiendas de que puede ser un ambiente hostil, grave, espinoso, difícil, con la ignorancia morenista, que no solamente es de los chairos, también es de los senadores y de los diputados, que de milagro llegaron a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados respectivamente, porque son ignorantes. La diputada esta que platicábamos, ¿qué sandés dijo? Recuérdanos, ¿te acuerdas? ¿Qué dijo Darío? No te alcancé a escuchar de la diputada que... De la diputada esta que dijo una sandés que me platicabas el otro día. ¿Qué sandés dijo? No me acuerdo cuál diputada estamos hablando. Una de Morena que dijo que México, no sé qué tarugada dijo, ya sabes que son bien atinados. ¿No te acuerdas? No Bueno, lo recuerdo. una sandés que dijo una diputada, no recuerdo, que alguien me platicó. Tú fuiste tú, ¿no? El que me dijo que había dicho esto y lo otro. Bueno, es que dicen tantas cosas dicen tantas cosas constantemente que uno pierde ya la capacidad de asombro. Es como esta también la chavista que dijo, no, el presidente Nicolás Maduro ya le dijo al COVID que hay un corte, no se van a contagiar, pueden salir, porque ya pactó con el virus que no va a haber contagios. Imagínate, igualito a los diputados de Morena. Bueno, a mí lo que me gustó es que hubo una euforia. No nos doblegaremos, con playeras blancas, mantas y consignas. Miles de personas estuvieron con toda la parte de la defensa del Poder Judicial. Y bueno, aquí estamos ante una nueva posibilidad. Vamos a ponerles como dijeron expresamente. Ahí aparece, Darío, o no aparece. Ahí está. Fíjense la manta. ¿Qué dice la manta? La Suprema Corte de Justicia existe para proteger el orden constitucional, no caprichos. Ajá. Y bueno, fíjate, coincidió con el 209 aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Y los propios trabajadores, aquí quieren hacer creer que fueron trabajadores, pero de verdad había muchísima gente, muchos abogados, amigos míos, fueron directamente a protestar y a hacer una serie de acciones. Entonces, no es cierto que nada más fueron los trabajadores, claro que tenían que ir, porque le están violando todas sus prestaciones, sus fondos de ahorro, le están tocando el dinero sagrado que es de su familia. Ya vimos cómo los granaperros que había dicho esta Claudia Sheinbaum que iban a desaparecer, fueron a golpearlos para abrir la vialidad en Periférico, pero no fueran sus huestes morenistas porque no los tocan ni con el pétalo de una rosa, querido Darío. Entonces, a los trabajadores del Poder Judicial, que es gente trabajadora, es gente valiosa, es gente que lucha, es gente que está activa, que siempre está en acción, pues les echan a la fuerza pública, le mandan a los ganaderos que había dicho la Sheinbaum que iban a desaparecer, querido Darío, y no es cierto, no han desaparecido, ahí siguen golpeando a los que no piensan como López Obrador. Entonces, volvemos a lo mismo. Ahora, tú hablabas de que hay que saber determinar por quién votar en la próxima elección, en la madre de todas las elecciones. Y recordemos una encuesta de Laredo Buendía que se publicó hace unos días en el periódico Universal, donde misteriosamente Claudia Sheinbaum le sacaba 30 puntos a Xochitl Gálvez. Y es la misma estrategia que siguieron en el Estado de México para lograr que no vaya la gente que está en contra de ellos a votar y decir, no, pues va a ganar la Sheinbaum, no va a ganar la Delfina. Y entonces la elección del Estado de México al final acabó nada más con una diferencia de 8 puntos y la misma encuesta que según o supuestamente le llevaba 30 puntos Delfina Gómez a Alejandra del Moral, pues dijeron que ya la tenía ganada Delfina, entonces la gente no va a votar porque le mienten. Bueno, pues en la encuesta de Laredo Buendía, porque la hija de Ili Ortiz, el fundador y dueño, bueno, no es el fundador, su padre fue el fundador, el dueño del periódico Universal, está metidísima en la campaña de Sheinbaum. Por eso apoyaron a la Sheinbaum a lograr hacer esta parte. Pero miren, veamos la encuesta real
la encuesta verdadera de lo que está pasando. Hoy día, Massive Caller, esta encuesta es del día de hoy, bueno, de lunes, hoy es martes, pero de lunes, determina que Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y Partido Verde, a pesar del esfuerzo de López, a pesar del escandaloso dispendio de recursos, a pesar de que va a ser hasta el imposible fraude, echarnos al ejército, a las manifestaciones, revivir otro Tlatelolco, México está ya vislumbrando la posibilidad de vencer al populismo. 32.1% contra 41.5%, es decir, ya le saca nada más 9 puntos y cachito la Sheinbaum. Esta es la verdadera encuesta, querido Darío. Lo que dicen los ciudadanos, lo que piensa la gente, de ninguna manera es ni será lo que ellos quieren hacernos creer. ¿Qué piensas de esto? Recuerdo igual un candidato que dijo que no se iba a meter con el Poder Judicial, dio un discurso frente a los jueces donde dijo que jamás los iba a presionar, que jamás iba a intervenir en las decisiones que hiciera el Poder Judicial, y de nuevo, un candidato que prometió todo ese tipo de cosas con tal de llegar al poder, y que ahora la realidad es que se quiere desayunar, comer y cenar al otro poder, que es el Poder Judicial. Y que obviamente hay una reacción de las clases medias y de muchos trabajadores para evitar que eso ocurra. Entonces tenemos que tener claro que sí, que una de las definiciones puede ser para la próxima elección entre la defensa de la democracia y la libertad y el intento de una dictadura centrada en un solo hombre. Definitivamente, pues este es el tema que les queríamos platicar, que la gente no se va a dejar. Entre consignas de unidad, no son privilegios, son nuestros derechos, división de poderes ya, intendentes, oficiales administrativos, actuarios, secretarios de estudio, un ministro, proyectistas, jueces y magistrados acompañados de ciudadanos, muchísima gente, de abogados, de militantes del PAN, PRI, PRD, se movilizaron en la Ciudad de México y otros estados, en la capital del país y también en Los Ángeles, California, también en muchas ciudades de Estados Unidos. En un mitin en el hemiciclo a Juárez, el magistrado Reinaldo Manuel Reyes Rosas, del 10º Tribunal Colegiado de Materia Penal, advirtió, amigas y amigos, que no se doblegarán, porque no son lacayos, somos clase trabajadora, no somos títeres del macuspano del presidente. Y sobre todo la gente está indignada, los trabajadores, no contra las instituciones que son muy nobles, sino que le aluden al presidentucho cuando pueden y hablan en nombre del pueblo y que mienten, como en el caso, para lograr desaparecer el Poder Judicial. Y tú decías que López Obrador, hay un video ahí, que espero en el próximo programa se los pasemos, como dijo y prometió que no se iba a tocar al Poder Judicial. Y entonces debemos de escuchar todas las voces, tenemos que tener muy claro que el Poder Judicial no se toca, al igual que salimos los ciudadanos a defender al INE, salimos a defender al Poder Judicial. Y esto, las instituciones no pueden ser destruidas por un solo hombre, por el capricho mesiánico, ególatra y megalómano es a quien le gusta la música, megalómano de un solo hombre llamado López Obrador. Justicia al Poder Judicial. ¿Y sabes qué va a pasar, querido Darío? Que los propios ministros van a mandar por el caño lo que tiene que ver con esta desaparición de los fideicomisos. ¿Y por qué? Porque a todas luces es anticonstitucional. Para desaparecerlo se requería tener la mayoría calificada, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Y así no sucedió. Querido Darío, vámonos un corte y volvemos con la Q con Rojo Carmín. Gracias. ¿Cómo estás, querida Q? Muy bien, gracias, Rolando. Darío, qué gusto saludarte. El gusto es nuestro.
querida Kio? Bueno, pues aquí estamos una vez más. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, quiero platicar un poquito porque he estado viendo los comentarios que la gente pone de pronto en lo que es el programa. Y hay personas que están muy interesadas en saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es el deber hacer con toda la situación, porque sabemos que somos muchos los mexicanos que no estamos de acuerdo con el gobierno que tenemos actualmente, pero creo que aquí la constante pregunta en diferentes espacios ha sido ok, ya sabemos muchísima de la información que podemos arrojar en este programa, y también es darles voz a esas personas que nos hacen el favor de vernos en este canal, y platicar un poquito. Creo que los tres podemos desmenuzar un poquito el qué debemos de hacer para las cuestiones electorales. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo se vislumbra un poquito el panorama? Sabemos que nuestro presidente denosta a todas las personas que de alguna manera están haciendo bien su trabajo y están defendiendo la parte que les corresponde. Por ejemplo, en la Corte, Norma Piña, junto con todo el Poder Judicial, están defendiendo la parte que les corresponde. No es que ellos estén haciendo un mal trabajo. Denosa también a la gente antes en el INE, la gente que no está a favor de lo que él opina, de lo que él cree. Entonces creo que sería interesante poderle platicar a la gente qué es lo que sí debemos hacer para lo que vienen las elecciones del 2024. Sabemos que vienen unas elecciones violentas, probablemente. Podemos esperar violencia por parte del gobierno, porque sabemos que no van a defender a la gente que vaya en contra de su régimen. Entonces, me encantaría, por ejemplo, Darío y Rolando, apoyarme de ustedes, justamente para que las personas escuchen qué es lo que sí debemos hacer, y que hay muchas cosas que tenemos muy claras, ¿no? Una de ellas, y la más importante, salir a votar. Hay muchísimas personas que por apatía, porque no creen, por lo que tú mismo decías en el programa, ¿no? Que escuchan que ya hay un ganador, de alguna manera les genera un poco de inconformidad o desilusión, y es por eso que no salen a emitir un voto. También hay muchísimas personas que desgraciadamente no tienen actualizado su INE. Es muy importante, de verdad, es muy, muy importante que este paso sea el primero a dar. Chequen su INE, chequen la fecha de vencimiento. No hay mucho tiempo ya para poder hacer el tema del INE. Viene también lo que son las elecciones fuera de México, ¿no? La gente que se está registrando en los consulados para poder emitir su voto, y que también generen una conciencia. Desgraciadamente, muchas personas que viven en Estados Unidos o en otros países, sobre todo en Estados Unidos, creo, de verdad piensan que la mejor opción es López Obrador. No tengo idea cuál es la información que ellos tienen, o muy probablemente la familia, que es la que recibe los beneficios de los programas sociales que están manejando para repartir dinero, creen que esa es la manera de poder ayudar a este país. No los están ayudando. Entonces, me encantaría que en este caso, y sí me voy a apoyar muchísimo de ustedes dos, que son expertos en todos estos temas, que me pudieran ayudar a desglosar un poquito el qué debemos de hacer y cómo debemos defender nuestro voto. Entonces, ¿quién de los dos quiere empezar a participar? Pues Darío. Fíjate que es muy bueno lo que comenta aquí, en el sentido de que sí deberíamos hacer para informar a los ciudadanos qué deberíamos. ¿Cuánto micrófono, Kio? Ándale, ahí nos escuchamos mejor. Sí, hacer un programa, Rolando, donde podamos decidir, porque luego da la impresión de que parece el futuro oscuro y todo, pero nosotros tenemos que también informar a la gente todo lo que puede hacer, el arma que está en sus manos, que es su credencial de elector, la capacidad de tomar decisiones, empoderar a los ciudadanos a ser más responsables, el amor que debemos mostrar a la patria y a la familia, como unas fórmulas emocionales, valiosas, y de una gran voluntad para salir adelante, ¿no? Entonces hay que hacer un programa especial de 5 cosas que deberíamos hacer todos los ciudadanos para
sembrar esta esperanza en que podemos rescatar a esta nación. Hay que hacerlo con mucho gusto. Yo me tengo que retirar. Ustedes saben que estoy ahorita en una escala. Danos tus redes sociales. Pero Andas les agradezco en Honduras mucho. ya, ¿verdad? Bueno, danos tus redes sociales, querido Darío. Pues muchas gracias, y un saludo para todos. Gracias por escucharnos. Tus redes sociales, Darío. @ Darío Mendoza en Twitter y Darío Mendoza Atriano con T en Facebook. Ahí estoy a sus órdenes. Gracias, querido Darío. Pues anda de viaje y anda muy atareado. Vamos a un corte y volvemos, queridos amigas y amigos. Pero efectivamente tienes toda la razón en Rojo Carmín, porque mira, si en la elección del gobierno del Estado de México hubiese salido a votar arriba del 65, arriba del 55%, no hubiese ganado Delfina. Y eso sería formidable, porque hoy el Estado de México va a estar en manos del AMPA, de la inseguridad, del narcotráfico. Se van a enquistar los grupos de narcotráfico y cualquiera de los landlords me va a decir, si eso ya estaba, sí, pero hoy, con el pacto que tiene Delfina Gómez con los narcotraficantes y su secretario general de gobierno, el que estaba en aduanas, bueno, ahorita me acuerdo del nombre, bueno, y el otro fanfarrón también, Diginio Martínez, y todos ellos, pues ya entregaron al narco el gobierno del Estado de México. Pero ¿qué hubiera pasado, Q, si hubiese habido, obviamente, participación en el gobierno del Estado de México? Es decir, que estuviésemos arriba del 55%, que hubiésemos llegado al 58%. Es Horacio Duarte, no me acordaba del nombre de este cuate de Duarte, el que estuvo en aduanas y que hoy está en el gobierno de la Delfina. Bueno, no estaríamos batallando los mexiquenses, bueno, no estarían los mexiquenses batallando, yo me considero de la zona metropolitana, con este gobierno nefasto. Por eso es muy importante lo que tú dices, necesitamos salir a votar, pero si podemos defender el voto en las casillas, también que participen en las casillas, también que se inscriban como observadores electorales, porque va a ser la madre de todas las elecciones. Vamos a tener unas elecciones muy reñidas, muy competitivas, donde se van a elegir a los 128 senadores, a los 500 diputados, a varios congresos locales, a 9 gubernaturas, las cuales implica, entre ellas, la Ciudad de México, ¿sí? Que pues es fundamental y es el bastión morenista hoy por hoy. Entonces, además de muchísimos diputados locales y muchísimos alcaldes, tenemos que salir a votar, querida Q, salir a defender el voto y a lograr convencer a la gente. Pero el principal problema es la abstención. Tenemos que lograr masivamente que la gente salga a votar. Por eso hay que convencer a la gente, por eso hay que decirle que es la elección más importante. Se quejan de López Obrador, pero si no salen a votar, entonces estaríamos ante una nueva época de totalitarismo dictatorial. Y ojo, como ya le hemos dicho, querida Q, en este programa, 4 ministros de la Corte salen y abandonan sus cargos. López Obrador va a querer agandallarse a la Corte y si por él fuera un solo poder, un solo poder, uno solo, donde él concentre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Así de sencillo, así de simple. Porque le va a decir a la Sheinbaum, va a ser fulanito, sutanito. Imagínate a Irma Heréndira Sandoval, la mujer que era secretaria de la Función Pública, que metió a toda su parentela a trabajar ahí y desvió millones de pesos con su esposo, el dúo perverso de su esposo, que es John Ackerman, el de la UNAM, que ahora ya vienen las elecciones de la UNAM y se la quieren agandallar. Imagínate la ministra de la Corte o a Noroña de ministro de la Corte. No lo vamos a permitir. Te escucho, Q. Y aparte estamos viendo un fenómeno un poco especial en este momento. Sabemos que hay algunas personas muchas personas, de hecho, en México, que no conocen exactamente quién es Xochitl Gálvez, ¿no?
de alguna manera hay gente que la conoce también y que por alguna razón no están creyendo en lo que viene para la campaña de Xóchitl Gálvez para ahora en noviembre que comienza todo esto. Yo les diría a las personas que de verdad se den la oportunidad de conocer quién es Xóchitl Gálvez, que sepan de dónde viene. Es muy importante que de verdad conozcan los orígenes de esta mujer, que sepan que es una persona que por supuesto sabe lo que es el trabajo de cada persona, que es muy importante, que le gusta a ella sí la gente aspiracionista, como creo que somos todos, ¿no? Porque no creo que haya una persona en este país o en el mundo entero a la que no le guste vivir bien. Si el querer vivir bien me hace aspiracionista, definitivamente soy 100% aspiracionista. Sin embargo, creo que en este momento hay que dar oportunidad a que de verdad arranque la campaña. Ahorita ella no tiene la oportunidad de poder tener los foros y tener las posibilidades de promoción, como sí lo están haciendo en el partido de Morena, justamente por el apoyo que tienen, ¿no? Entonces yo nada más le diría a nuestra... Pues López Obrador es su principal porrista. Es el principal porrista. Entonces creo que es muy importante que le permitamos que nos demos la oportunidad de conocer cuáles van a ser las propuestas de campaña que va a traer esta Xóchitl Gálvez. Aún no conocemos nada de lo que viene en el proyecto de trabajo de ella. Entonces, las personas que apoyen a Xóchitl Gálvez o apoyemos a Xóchitl Gálvez, démosle la oportunidad de conocerla, de saber cuál es su plan de trabajo, de conocer qué es lo que quiere para nuestro país y qué es lo que quiere para cada uno de nosotros los mexicanos, ¿no? Que definitivamente no nos podemos quedar con los apoyos sociales, seamos honestos y vamos a decirlo tal cual. Esos programas sociales que tienen, efectivamente son cero aspiracionistas y te van a quitar la posibilidad de llevar una vida mejor con trabajo, porque sabemos que hay gente que viene de orígenes muy humildes y al final del día sabemos que trabajando es como sales adelante y como realmente puedes generar esos recursos que necesitamos como personas para poder llevar una vida muy buena. No está peleado con querer ser, no es malo ser aspiracionista. Entonces, era de lo que yo quería platicar y creo que sí es importante ir canalizando o analizando más o menos los temas, informar a la gente qué es lo que sí podemos hacer. Sabemos que está pendiente todavía un candidato, o los que surjan durante este tiempo antes de que empiecen las elecciones, que bueno, se escucha mucho la voz o el nombre de Samuel García. Entonces, se escucha mucho ese nombre. Sabemos que trae una publicista detrás de él. Nada más la comparto en Morena. Efectivamente. Es decir, son los tiroles. Y sabemos que no debemos dividir votos. Que como mexicanos, y de verdad, si queremos llegar al objetivo que tenemos como país, definitivamente no debemos desunirnos, ¿no? Tenemos que es más o menos el discurso que maneja, el divide y vencerás. Tenemos que cortar con ese estigma, y de verdad nos tenemos que unir, sabiendo que tenemos que ir por dos candidatos, al que decidas apoyar. Son dos candidatos únicos. Que tiene que ser Xóchitl. Efectivamente. Por supuesto. Vamos a un corte que ya quedó y nos seguimos con los demás temas. No se vayan, esto está que arde, buenísimo. Y quédense. Por favor, ahorita quitas tu micrófono. Porque estamos... Pues nos están saboteando desde Palacio Nacional en la red de la CUE. A ver, ¿ya me escuchas mejor o se sigue escuchando el eco? A ver. Ya creo que ya se quitó, ¿no? Creo que ya. Bueno, un poquito. A ver. El siguiente tema que traemos... No, se sigue escuchando, Q. Ya, ahora sí se escucha mejor. El siguiente tema que traemos es lo que pasó, querida Q, en la cumbre sobre migración en Palenque, Chiapas.
donde López Obrador convocó a todos los dictadores norteamericanos, perdón, de América Latina, entre ellos Nicolás Maduro, Molinar y Miguel Díaz-Canel. Y obviamente de Nicaragua, Daniel Ortega. Y esto se desarrolló para encumbrar a dictadores de esa calaña que entre los invitados tienen sumidos a sus pueblos en dictadura y pobreza. Yo te pregunto, querida Q, ¿se asoma dictadura comunista populista en México? Ahorita me lo respondes. Pero lo que quiero decirles es que López Obrador desarrolló su cumbre que le quiso disfrazar como migración, pero en realidad parecía una cumbre del Foro de San Pablo o del Grupo Puebla, donde le denominó Encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar. Y le echaron la culpa a Estados Unidos de todo lo que les acontece, como lo dijo atinadamente Darío. Y López Obrador espetó: no podemos esperar a que Estados Unidos nos resuelva para atender el fenómeno migratorio. Y lo dice el presidente que se dobló ante Donald Trump, y Donald pudo conseguir su muro. Y ese muro fueron los 40,000 elementos de la Guardia Nacional que en la frontera sur de nuestro país López Obrador puso a servicio de Donald Trump. Y el Mesías aseguró que México y los países de América Latina y el Caribe no pueden quedarse esperando a que Estados Unidos emprenda iniciativas de fondo para atender el fenómeno migratorio. Por lo tanto, los convocó a sumar esfuerzos, voluntades y bla, bla, bla. Pero lo que sí puedo decir a ciencia cierta es que López Obrador ya está pensando en la unificación de los grupos y gobiernos comunistas, porque antes de que estuvo con todos los presidentes, López Obrador se reunió con Maduro en reunión privada por una vecindad fraterna y con el bienestar. Dijeron que hubo una excelente reunión y que se trataron diversos temas, que le agradeció su firme rechazo a las supuestas sanciones contra Venezuela, contra nuestro pueblo, dijo Maduro, que han sido causa fundamental de la migración de nuestro país. No es cierto, Nicolás. La migración y el éxodo de venezolanos regados en el mundo es por tu dictadura y porque los tienes sumidos en la pobreza. No mientas, no engañes como López Obrador. Por eso se llevan bien, por eso son compadres. Porque López Obrador hoy en día está provocando exactamente lo mismo en México. Y va a provocar pobreza extrema, pobreza laboral y el 10% que ya tiene en aumento de la pobreza extrema. ¿Y cuál va a ser el éxodo si nos convertimos en Venezuela del Norte? Maduro, no seas cínico. Tú tienes como Miguel Díaz-Canel sumido a tu pueblo en la pobreza extrema por su nula capacidad de mejorar las condiciones. Porque como ya lo dijo la Q, es expresamente porque empobrecen a la gente y porque no quieren que sean aspiracionistas, como López Obrador nos rechaza. Y toda la vida Cuba y Venezuela hablan de bloqueo, pero los dos países tienen como principal socio comercial a Estados Unidos, tienen como principal socio comercial a Europa. No existe tal bloqueo, el bloqueo es interno por las dictaduras que lo presiden, como ya nos los dijo la chica cubana que aquí tuvimos en el programa. Un pescador en Cuba, toda su cosecha, o bueno, todo lo que pesca, no puede ser vendido a privados, todo va para el gobierno. La cosecha de un campesino, todo va para el gobierno. Y es lo que están provocando estos sinvergüenzas, estos cínicos, estos zampones, que no son otra cosa más que verdaderamente dictadores que nos están convirtiendo. Vamos a ver el video que subió López Obrador de la cumbre, querida Q. Aquí lo vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el Mesías tropical. Mucho gusto tenerles aquí. Para nosotros es fundamental esta reunión, este encuentro que le llamamos por una vecindad fraterna y con bienestar. Es muy importante porque necesitamos unirnos, sumar esfuerzos, voluntades, recursos para atender el fenómeno migratorio.
tenemos que hacerlo porque es un asunto humanitario de primer orden que se origina por la falta de oportunidades, como todos sabemos, por la falta de oportunidades de empleo, por la falta de bienestar, también por bloqueos y decisiones que se toman desde el extranjero. Nosotros hemos decidido apoyar también en estas necesidades. Estamos en los últimos tiempos presenciando un incremento considerable en los flujos migratorios y, como saben ustedes, nuestro país es receptor de muchos migrantes, pasan por todo nuestro territorio, se internan por la frontera sur y quieren llegar a la frontera norte. Nosotros cuidamos a los migrantes, sin embargo, son muchos los riesgos en la travesía hacia el norte. Hemos avanzado con el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, es muchísimo más el recurso que destinan al armamentismo para las guerras que lo que se destina a la cooperación para el desarrollo. No podemos quedarnos esperando a que se tomen iniciativas de fondo desde el gobierno de Estados Unidos. Tenemos nosotros que actuar y podemos hacerlo. Nos podemos ayudar mutuamente. Ese es el propósito de esta reunión, ponernos de acuerdo para trabajar juntos, que cuenten con nuestro apoyo, nuestra cooperación en todo para la atención de las causas. Ya estamos ayudando, apoyando, actuando de manera solidaria con algunos países. Hemos hecho evaluaciones y se ha demostrado que los que tenían intenciones de emigrar se quedan en sus lugares de origen, porque nadie abandona su pueblo por gusto, lo hacen por necesidad. Y que ojalá logremos compromisos concretos, que no sea una reunión más de protocolo y de ceremonial, sino que logremos establecer acuerdos muy específicos. Candil de la calle y obscuridad de su casa. Parece mentira, pero engaña, evade, no asume la responsabilidad. A ver, la gente de esos países migran o se van de ahí mismo porque son pobres, porque estos gobiernos miserables han provocado esa miseria, esa tragedia llamada comunismo-populismo. Ahí vimos también al otro comunista populista de Petro. Ya se reunieron López Obrador y su pandilla, como Don Gato y su pandilla, pero estos son bandidos cínicos desvergonzados. López Obrador, querida Q, es gigante con los chiquitines y es chiquito, muy chiquito con los gigantes. Cuando viene Donald Trump o Justin Trudeau, se hace diminuto y no sabe ni qué decir. No tiene la capacidad ni el raciocinio para enfrentar a Joe Biden. ¿Qué le dijo Donald Trump? Nunca había visto un presidente que se doblegara tan fácil y me pusiera un muro y me hiciera caso. Así rapidito, tronándole los dedos. Este es el diminuto presidente que tenemos. Ahí habla de migración, ahí habla que bloqueos, no es cierto, el bloqueo es de ellos. La cuestión económica o macroeconómica de esos países orillan cínicamente el éxodo de la gente que se va hacia Estados Unidos. ¿Qué opinas, querida Q? Bueno, al respecto tengo una opinión. Primero que nada, como tú bien lo dices, el problema de esos países no es Estados Unidos. El problema es las ideas que ellos tienen
y cómo hacen las cosas. No se nos olvide que, por ejemplo, en Venezuela hubo expropiación de empresas. Hay expropiación. ¿Qué hacen las personas que tienen sus inversiones en ese país extranjeras? Lo primero que hacen es sacar su dinero e irse. No olvidemos que también se les fueron encima a las personas que tenían poder económico. No se nos olvide. Los empresarios son quienes inyectan dinero y quienes dan trabajo. No te puedes ir contra ellos y hacer que huyan de un país. Ellos solitos se metieron el pie con sus temas socialistas, con el tema de ayudar a la gente. No están ayudando a la gente, están empobreciendo un país. Y en el momento en que empobreces un país, efectivamente, tienes a tus minions, a tu séquito de minions, haciendo aplausos como focas, cuando sabes que, por supuesto que te están encerrando en un callejón sin salida. Va a llegar el momento en el que no vas a encontrar una salida en esa situación. Entonces lo único que quieren es gente que les aplauda, que les agradezca los 2 pesos que les puede dar y que la gente se acostumbre. Acuérdate que los populistas quieren tanto a los pobres que los multiplican. Te rompen las piernas, es decir, que hacen pobre. Luego te dan las muletas, es decir, la latita, una miseria. Mientras ellos y sus hijos te enriquecen. Ajá. Y después, ya que tienen las muletas, tienes que vivir eternamente agradecido con ellos. Ese es populismo llano. La gente que está saliendo de esos países, como tú bien lo dices, están saliendo por inseguridad, porque tienen miedo de vivir en esos países. Están saliendo porque no tienen dinero para comer. Y se vienen a México, perdón, habría que ver, y de verdad la gente tendría que enterarse, cómo tratan a los migrantes en México. Si nosotros pensamos que los migrantes mexicanos los tratan de una manera terrible en Estados Unidos, tendrían que ver en qué condiciones y cómo tratan a los migrantes aquí en México. Eso sí es una pesadilla. Es que el Instituto Nacional de Migración, acuérdate que está un cuate que provocó las 25 muertes de los 24 migrantes de Ciudad Juárez, que se murieron por la negligencia. Ajá. Acuérdense de migrantes que se murieron. Pues fueron 40, perdón, yo dije 24, 40 migrantes. ¿Y quién es el titular del Instituto Nacional de Migración? Pues un hombre obscuro, gris, que creo que es quiropráctico o algo así, que se llama Francisco Garduño, uno de los más grandes amigos de López Obrador, quien ha estado inmiscuido, Francisco Garduño Yáñez, en muchos escándalos. Y como dice la Q, aquí se trata horrible a los migrantes, a los colombianos, a las colombianas les hacen que se desnuden, abusan de ellas sexualmente, a las venezolanas igual, y los tratan peor como nos tratan a nosotros en Estados Unidos, ojo ahí, porque este gobierno que se dice humanista es el más deshumanizado y el más infeliz gobierno de toda la historia. Trata a los migrantes como basura, a los que vienen de otras naciones hermanas, a los que huyen del comunismo, a los colombianos, a los venezolanos, a los panameños, a los de República Dominicana, a quien me diga los trata con la punta del pie. Y eso es gravísimo ante una democracia que se asume como tal. Pero ya sabemos que el macuspano rey que despacha en Palacio Nacional no es demócrata, no es humanista y es una caricatura hecha presidente, querida Q. Vamos a un corte y volvemos ya con el tema de la corrupción. No se vayan, tenemos casos de corrupción de verdad, joyas de lo que está pasando en este miserable, mísero, infeliz, desgraciado, inepto e ineficiente gobierno.
Pues ya regresamos, querida Q. Cuando yo hable, apaga tu micrófono y cuando tú hables, yo voy a apagar el mío, porque si no, vamos a estar escuchando eco, eco, eco. Ya nos están saboteando desde Palacio Nacional. ¿Qué te parece el tema de corrupción, querida Q? Tenemos varias joyas de este gobierno de López Obrador que siempre da que hablar en la cuestión de corrupción, porque ya sabemos cómo se las gasta. Pues ahí les va esta joyita, querida Q. Paren oreja, amigas y amigos, pongan atención porque esto está color de hormiga. No olviden este rostro, no lo pierdan de vista. Aquí se los voy a poner a detalle. Este hombre que ven aquí, como que caricaturizado, Mexicanos contra la corrupción e impunidad lo han denunciado. Este hombre se llama Leonardo Cornejo Serrano, funcionario ligado al caso de Odebrecht, firmó en esta administración de López Obrador 197 contratos de Dos Bocas de la refinería. En el gobierno de Peña Nieto se desempeñaba como director de proyectos en Pemex. Sí, con Emilio Lozoya Austin, era el encargado de negociar todos los contratos en la época peñista, nada más y nada menos que con el caso Odebrecht. Pues ahora, ¿qué pasa, querida Q, con este sinvergüenza ladrón? Pues nada más y nada menos que hoy López Obrador lo tiene como operador nato llano de todos los negocios que se hacen al amparo del poder en la refinería Dos Bocas. Actualmente tiene y ostenta el cargo de subdirector de proyectos industriales en Pemex Transformación Industrial. 99 de cada 100 contratos de este gobierno de López Obrador que se han asignado en Dos Bocas, él los firma. Se han invertido casi 16,000 millones de dólares, lo cual me parece una cantidad muy corta, según ya andábamos por los 24,000 en Dos Bocas. Pues ahí les va. Leonardo Cornejo, que se debería de llamar, querida Q, como Conejo, estuvo involucrado en el caso de Odebrecht. Pero ahí les va el dato más curioso. Aquí está. En el piso séptimo de la torre de Pemex, durante la gestión de Enrique Peña Nieto, este individuo tenía su oficina. Recibió 46 veces a Luis Alberto de Meneses Güello, quien era el director de Odebrecht México, y que al ser aprendido y en Brasil y en toda la justicia de ese país, dijo que sí, que había sobornado a los gobiernos, al gobierno de Peña con 6 millones de dólares, y sobre todo a Emilio Lozoya, por el cambio de contratos en la refinería de Tula. ¿Se acuerdan aquí está la firma de este personaje? Aquí la pueden ver, Leonardo Cornejo Serrano, en este contrato. Y aquí vienen todos los contratos que Mexicanos contra la Corrupción ha denunciado. Pero ahí no para la cosa. Cuando asumió López Obrador la presidencia en el 2018, prometió que se castigaría a todos los involucrados del caso. Pues ni los castigó, ni los metió al bote y los premió con Leonardo Cornejo, quien ya se asume como el mandamás de la refinería Dos Bocas. Fíjate bien, el caso específico de el bodoque del bienestar, el caso específico de Baker Hughes, pues este angelito tuvo que firmar ese contrato. Cornejo firmó el contrato con Baker Hughes. La Casa Gris de José Ramón, ahí está muy claro, se la asignaron, o sea, se la regalaron al bodoque del bienestar a José Ramón López Beltrán por este contrato. ¿Qué te parece, querida Q? Y ahora, Mexicanos contra la Corrupción lo está denunciando. Vamos a ver, aquí está el contrato. Aquí está el contrato, aquí dice Odebrecht, no, perdón, Baker Hughes. Y aquí aparece la firma de Cornejo, aquí está, como Pemex Transformación. Ajá.
Entonces, ha estado haciendo negocios al amparo del poder público. Y no solo eso, al compadre, bueno, aquí ya le dio el perdón López Obrador, y al compadre de Rocío Nale con su empresa Huerta Madre en filial con la holandesa de nombre, aquí está el nombre, espérenme tantito, le ha asignado Rocío Nale y este cuate 5,000 millones de pesos en contratos. Aquí está Worley Netherlands, establecida en los Países Bajos, recibió 3 millones de dólares más los 5,000 que a la empresa Huerta Madre, a través de la filial holandesa, ha recibido por el compadre de Rocío Nale. ¿Qué te parece, querida Q, este asunto de corrupción? Bueno, que el caso de Odebrecht estaba perfectamente documentado, en donde está Emilio Lozoya involucrado. Sabemos perfectamente qué ha pasado con Emilio Lozoya. ¿Cómo fue que lo agarraron la última vez en el restaurante, ¿no? de Arts Pedregal? ¿Y en qué condiciones estaba? Porque en teoría él no tendría que haber estado en ese sitio, ¿no? Entonces me queda claro que la justicia se acomoda a manera es selectiva a conveniencia de las personas que están involucradas en esto, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces son estos motivos por los cuales yo de verdad no entiendo cómo la gente puede seguir defendiendo un gobierno como en el que estamos, cuando vemos que la justicia no es pareja, se acomoda. Vemos el caso de personas que han estado en la cárcel, ¿no? Que llevan como un marcaje personal, como es el caso en el gobierno de López Obrador, de Juan Collado, el licenciado, y de esta... Ay, se me fue el nombre. Ayúdame. En un momento recuerdo. Pero son dos casos como muy importantes en donde sí la ley se fue en contra de todos ellos y la gente que realmente, Rosario Robles, discúlpame, con ellos se fue la ley de una manera brutal, o sea, de verdad los trataron como si hubieran sido narcotraficantes, como si hubieran sido la peor escoria, y a la gente que también necesitaría ese castigo, amén de... No hablamos de temas si fue lo justo, si fue injusto, ¿no? Pero sabemos que llevan un marcaje personal. Entonces, son de las incógnitas que tendremos y que te puedo decir que yo extraño muchísimo a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial y me encantaría que hubiera otro igual a López Obrador o que estuviera clonado para que de verdad pudiéramos ver qué actitud tomaría contra todas estas situaciones, ¿no? ¿Cómo se le extraña como candidato? Es correcto. Vamos a un corte, que no se vayan, esto está que arde, tenemos otro caso de corrupción. Vamos a ir rapidísimo porque ya tenemos el tiempo encima y nuestro productor nos va a regañar. Pero, ¿qué te parece, querida Q, que un supuesto fraudulento empresario de Venezuela, el Seguro Social lo contrató y es un confeso corrupto? Es decir, en una empresa ligada a un político venezolano que confesó haber recibido 3.8 millones de dólares en su gobierno, en su país, fue contratada por el Seguro Social para surtir 361,000 cubrebocas quirúrgicos. Verónica Ayala, de Mexicanos contra la Corrupción, lo destapa. Se trata del político venezolano Jonathan Teodoro Marín Sanguino. Aquí les vamos a poner la foto para que ustedes lo conozcan, lo vean, no se la... Obviamente tenía que ser, como López Obrador benefició mandándole a Cuba 20 millones de dólares en crudo, pues ahora resulta que a este individuo que van a ver en su pantalla, pues ya también, ya le dio contratitos a este Jonathan Teodoro Marín. ¿Ya se alcanza a ver, querida Q? ¿O no? Ahí está, ahí viene. Este cuate que ven aquí, en 2019...
Se giró una orden de aprehensión en su contra, en su estado, en su país, por lo que se mudó a México, donde en abril de 2020 su esposa creó la empresa Neurova Life SASB, Sociedad Anónima de Capital Variable. En abril de 2020 su esposa lo hizo, ¿y qué creen? Le dieron 361,000 cubrebocas en contratos, es decir, él surtió sus cubrebocas. Aquí está el registro público del gobierno de la ciudad, obviamente tenía que ser. Y, bueno, pues le asignan millones de pesos, querida Q. Y hay culpabilidad de haber desviado, de haber recibido sobornos por $4 millones allá. Y bueno, estamos hablando de un cuate del esnable donde se le asignaron estos contratos, que son de millones de pesos. Tengo entendido que alrededor de 20 millones de pesos, si no es que más, en puros cubrebocas le han dado. Y este personaje pues es gris, oscuro, y es del régimen de Maduro, y pues le dieron toda esta parte, querido. Mira, trianguló cubrebocas al IMSS, además de Neurolova Live, que es proveedora del IMSS. La esposa de Marín Sanguino es socia de otras 2 empresas. Una que incluye también la comercialización de medicinas y insumos médicos que también le han asignado. Aquí está. Y bueno, pues 21 contratos en dependencias del gobierno federal, 17 de ellas en el IMSS, de acuerdo a la búsqueda de Compranet, y tiene desde 2, 5, 15 millones de pesos. Después, Mexicanos contra la Corrupción reveló el contrato obtenido por Neurolava Live en la venta de cubrebocas y el vínculo del político venezolano acusado de corrupción. Ya no aparece pública su información, pero ahí ha vendido a todo el mundo y no puede entrar a Estados Unidos. Aquí viene toda la orden de restricción o lo que le dieron en Florida. Y bueno, esto es, querida Q, ¿qué te parece? Bueno, aquí también tengo un poquito de información acerca de 3 empresas que fueron registradas en un periodo de 3 semanas, entre el 24 de marzo y el 14 de abril del 2020. Con el mismo notario público, Armando Mastachi Aguario, titular de la Notaría 121, en donde estamos hablando que... Ay, aquí estaba... También empezaron a hacer como surtir medicamentos y algunos insumos médicos. Entonces, es impresionante. Creo que México se caracteriza en este gobierno por recibir a gente, a delincuentes, ¿no? Y en tratar a las personas en México como tales, y a los otros se les abren las manos para que vengan a hacer negocios. Entonces, habría que ver por qué la gente de verdad no se da cuenta que existe la corrupción, independientemente de que puedan decir que este señor la erradicó. Definitivamente estamos muy lejos de esa realidad, ¿no? Bueno, sabemos que a López Obrador le encanta hacer negocios con dictadores. No dudes que hasta el régimen venezolano lo haya mandado. Muy probablemente. Y bueno, él recibe a toda esa gente, recibe a las personas que le generan dinero, y no sabemos exactamente en dónde está ese dinero, porque como dicen muchas personas a las que hemos entrevistado, y lo sabemos, él no roba, jamás en la vida roba. Y cuando les dices los datos, porque me ha tocado estar contigo cuando les das los datos y los entrevistas, y te dicen, sí, pero él no roba, él no roba. A ver, señores, habría que ver, y de verdad los invito a que pasen en la zona donde vive, en la casa del señor López Obrador, antes de irse al Palacio Nacional, y tendrían que ver muchas cosas que los vecinos de esa colonia han visto, que evidentemente tú las puedes comentar, ¿no? Verlos pasar en Mercedes-Benz en la calle. Pero no, el señor estaba en un Volkswagen. Entonces maquilla las cosas, las pone bonitas, las acomoda a su manera. En verdad, abran los ojos. Investiguen, acérquense a los lugares en donde está él. Pregúntenle a la gente que lo ha visto en su día a día. No siendo presidente, antes de.
Entonces, creo que es una labor muy grande y ojalá de verdad la gente se preocupe por investigar y por escuchar este tipo de noticias que no son inventadas. Esto no es un tema de conservadurismo, no es un tema, no, a ver, espérenme tantito, aquí estamos hablando de una hipocresía total respecto a lo que él dice y lo que en su vida diaria hace. ¿Qué te puedo decir, Rolando? Pues querida Q, hemos llegado al final, danos tus redes. Claro que sí, mis redes sociales, Facebook es Monilo, y Instagram es lo mismo, y de TikTok, te digo cuál es, ya lo puse un poquito más sencillo, que va a ser un poquito más fácil de encontrar, que es QLO. Cierra tu micrófono, querida Q, por favor. Mis redes son Rolando la nota. En Twitter es Rolando A. Solís O. En YouTube síganme, que no he crecido casi ahí, necesito su apoyo, Rolando La Nota. En Instagram es Rolando La Nota Oficial. De verdad, no se vayan, no se pierdan las entrevistas que tanto habló Q. Enrolándola en el balcón, que tenemos una joya de entrevista. Nos fuimos a la Condesa Darío Mendoza y un servidor. Ahora no nos pudo acompañar la Q porque andaba un poco malita, que ya está mucho mejor, por lo que pudimos observar. Y vámonos directo a Rolándola en el balcón. Muchas gracias, querida Q. Nos vemos en el siguiente episodio. Amigas y amigos de RIT TV de Contrarreloj, estamos aquí en las calles de la Condesa y específicamente aquí en el Parque España. Me encuentro con estos jóvenes que ya votan ustedes, ¿verdad? Sí. Oye, amigo, ¿cuál es tu nombre? Alan. Alan. Amani. Ok, Amani. Si ustedes tuvieran la oportunidad de cambiar a México, hoy que está tan mal, que está destrozado, que no hay empleo, que tenemos esta inflación, que desde Luis Echeverría López Portillo no teníamos, ¿qué cambiarían? La economía está por los suelos. Ajá. Ayudaríamos a los pobres, que es lo que más nos necesitan. Educación, principalmente en educación. ¿Tú crees que López Obrador? Amigas, amigos de RIT TV de Contrarreloj, seguimos aquí caminando las calles de la Condesa. Me encontré con mi amigo Alan. Alan, ¿cuántos poderes hay en México que tú recuerdes? Son 3. Ajá, ¿cuáles son? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Perfecto, Alan. Oye, ¿qué opinas que López Obrador ya controle 2 poderes? El de él, que es el ejecutivo, y ahora el legislativo, que lo tiene el control con su mayoría morenista, y ahora está atacando al poder judicial a través del recorte de presupuesto. ¿Tú estarías de acuerdo que López Obrador tuviese el poder absoluto con los 3 poderes? No, claro que no, porque se establecieron de una forma que pueda haber un equilibrio. Entonces, ahí está afectando el equilibrio nacional. ¿Tú crees que el recorte? Amigas y amigos de RIT TV de Contrarreloj, seguimos aquí caminando por el Parque España y alrededores en la Condesa. Me encuentro con la señorita María Elena. María Elena, ¿cuántos poderes hay en México que usted recuerde? Poder judicial. Ajá. Ejecutivo. Ejecutivo, judicial y... El legislativo. Ahí está. Sí. Ok. A ver, hablando de que en México hay división de poderes, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿qué opina usted de que López Obrador está controlando o quiere controlar los 3 poderes? Actualmente tiene el Ejecutivo, que es el de él, el Legislativo con su mayoría del Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena, y hoy está atacando arteramente al Poder Judicial. ¿Qué opina? Mal. Totalmente fuera de, porque a final de cuentas, si ya el país no estaba como un país en crecimiento, pues ahorita como nos tiene, la verdad es que sí deja mucho que desear, y el poder por el poder y el abuso del poder y todo como está llevando las cosas, la verdad es que no nos deja nada bueno, nos deja como país muy mal parados, muy parados. El que quiera tener el monopolio de todo, llega a una parte como de ser como una enfermedad, ¿no?
un psicópata. Un psicópata. Amigas y amigos de RIT TV, para Contrarreloj, me encuentro con el señor Arturo Morales. Arturo Morales. A ver, don Arturo, platíqueme, ¿cuántos poderes hay en México? ¿Usted sabe cuántos poderes? 3 poderes. ¿Cuáles son? El ejecutivo, el judicial y el legislativo. ¿Qué opina usted que el presidente de México tenga ya el control, López Obrador, de 2 poderes, del ejecutivo que él preside y del legislativo, y que ahora esté atacando a la Corte y al Poder Judicial al recortarle 15.434 millones de pesos de 13 fideicomisos? Lo que pasa es que los poderes están hechos para eso, para tener sus poderes cada uno. No puede ser un monarca que dirija 3 poderes. Entonces ya de ahí partimos mal. Que los fideicomisos sea mucho, ahí sí desconozco si es mucho o es poco. Suena a mucho, pero también los gastos que tenemos son muchísimos, o que tiene López Obrador, y tampoco veo una transparencia. Efectivamente, amigas y amigos de RIT TV de Contrarreloj, seguimos aquí caminando alrededor del Parque España, en La Condesa. Me encuentro con el señor Luis. Don Luis. ¿Usted sabe cuántos poderes hay en México? 3. ¿Cuáles son? El legislativo, el judicial y el ejecutivo. Perfectamente. Ahora, ¿qué piensa usted que un presidente como el actual, el presidente López Obrador, quiera concentrar los 3 poderes, atacando al Poder Judicial y quitándole dinero de 13 de 14 fideicomisos que actualmente está sucediendo? Pues obviamente es un acto autoritario, donde trata, como lo hemos visto a través de los años que ha gobernado, estar haciendo su propia voluntad sin tener ni siquiera la apertura para escuchar a las gentes a las que se les está oponiendo, ¿no? Si él no quiere darle dinero o quitarle todo lo que son sus presupuestos al Poder Judicial, pues por lo menos lo mínimo que debería de hacer el señor es tener una entrevista con las gentes del Poder Judicial y en base a eso tomar una decisión, que se vea que hay apertura. Pero lo terrible de todo esto es de que no hay nadie de la prensa, sobre todo en la prensa vendida que está apoyando a López Obrador, en que digan en un momento dado las cosas que están pasando. Todo es darle al señor por su lado y que las cosas sigan como que si no pasara nada en el país. Y sí está pasando. López Obrador le va a quitar